Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy le voy a dar continuación a esta reflexión y análisis de Shingeki no Kyojin. Eh, para comenzar, bueno, me llamo Diego, luego se me olvida mucho presentarme en los videos, pero me llamo Diego Sonsunegui, soy psicólogo y soy terapeuta, ya tengo desde el 2011 ejerciendo como terapeuta. Y bueno, decir lo que digo en todos los videos, tengan en cuenta que esto es una reflexión y un análisis, es un ejercicio personal, no lo tomen como la única forma de ver o analizar esta obra, es mi perspectiva con la intención de que ustedes generen su propia reflexión, su análisis, que les provoque algo, ¿sale? Entonces, eso, tengan en cuenta eso. Y al finalizar el video anterior, Fer, que es mi novia que me ayuda a grabar, que está detrás de cámara, me comentó algo muy interesante que yo no lo había notado hasta que ella me lo dijo, que fue precisamente esta similitud de Seki Reiner, pero en un aspecto muy importante. Eh, Había olvidado mencionar porque realmente yo había olvidado esa parte de la historia de Reiner, por algo será, algo de mi historia tiene que ver con eso. Pero Reiner y Seki batallaron muchísimo para hacerse del puesto de guerreros, ¿no? De hecho, creo que se podría decir que Seki hereda el titán bestia, aparte de que es un vil bestia ese tipo, porque, pues, por así decirlo, algo como un dedazo, o sea, es muy obvio que esta figura paterna que él encuentra en el titán bestia antecesor a él, pues obviamente este hombre le ayuda, ¿no? O sea, le ayuda en muchos aspectos, pero también le ayuda a que él herede específicamente ese titán porque él es el que posee, ¿no? Y en el caso de Reiner, y Reiner igual batallaba muchísimo, no daba el ancho en los entrenamientos, en la preparación ni nada, y es gracias al hermano de Porco, Maciel creo que se llamaba, que hace ahí los cambios necesarios para salvar a su hermano y entonces que Reiner quede como guerrero, ¿no? Entonces los dos se parecen mucho en ese aspecto, también se parecen muchísimo, precisamente la escena que Fer me comentaba, es que cuando Reiner logra ser guerrero, lo nombran y todo, y se avienta ese paseíto que creo que les hacen como un desfile ahí en el carro y van todos los niños desfilando cuando son nuevos guerreros. Después de eso va a buscar a su papá y le dice algo así como lo logré, ¿no? Como ya lo logré, ya soy como digno de, casi casi digno de tu amor, digno de ser un marliano, aunque no es un marliano. Y entonces el papá lo rechaza, el papá le dice que se largue, que no lo quiere ni ver ni nada, ¿no? De nuevo ese estigma de la cuestión racial de Eldianos y toda su historia, ¿no? Y en el caso de Seke, pues el rechazo de Grisha, de su padre, es constante, o sea, constantemente es un no das el ancho, no eres lo que necesitamos que seas, ¿no? Entonces hay una similitud ahí y creo que ya la había mencionado en el video anterior, pero me es importante recalcar esa parte porque ya lo mencionaba, pero para dejarlo muy muy claro, estas cuestiones de tratar a los hijos como objetos y verlos como objetos tienen sus repercusiones y tienen sus repercusiones en la forma en la que actúan y se llevan a sí mismos en la vida y cómo se llevan con los demás y de manera más concreta esta cuestión de la violencia. No quiero usar el término de psicópata o de psicopatía, sino más bien que precisamente al ser usados como objetos ven a los demás como objetos y entonces desde ahí les puede ser mucho más fácil matar, engatusar, manipular, engañar a los demás. No sé qué lo hace de una manera mucho más clara. Reiner no. Reiner creo que tiene, como lo mencioné en el video anterior, este conflicto todavía mucho más marcado precisamente porque queda muy, por así decirlo, a merced del deseo de su madre, ¿no? De lo que ella quería lograr y que no pudo lograr y que le deja toda esa carga a Raiden, ¿no? Y el video de hoy, habiendo dicho todo esto, me quiero enfocar en otro personaje que mencioné en el video anterior y que curiosamente son familia, que es Gaby, ¿no? Gaby es un personaje que creo que no es muy bien recibido en la comunidad de fanáticos de esta obra. Creo que por obvias razones, ¿no? Es un personaje muy odioso por muchas razones. Es violenta, es necia, es testaruda. Mató a Sasha, que creo que eso para el fandom pues es
terrible, ¿no? Porque Sasha junto con Connie, junto con Jim, que Jim quiero hablar después si da tiempo este video, sino el que sigue, y para irle dando fin porque ya me extendí mucho en esta obra. Pero bueno, creo que esa triada es interesante también porque es una triada que hasta cierto punto se contrapone a la triada de los protagonistas, ¿no? O sea, Eren no es obviamente el protagonista, pero es muy importante precisamente por las relaciones que establece con Armin y con Mikasa, ¿no? Ellos le dan mucho peso a la historia y le dan mucho peso al desarrollo de Eren y también al final. Pero en el caso de Jin, de Sasha y de Connie, creo que ellos hasta cierto punto dan como el alivio humorístico, ¿no? Como esta cuestión más de lo sentimental, de lo carismático. Sasha y Connie son esta dupla, como ellos dicen, como de hermanos, ¿no? Hay una escena que a mí siempre me da mucha risa cuando recuerdan su entrenamiento y están haciendo estas poses como de Karate Kid en lugar de practicar y entrenar. Entonces eso es muy chistoso, ¿no? Por eso son personajes entrañables, porque también pues se puede ver un poquito de la historia de ambos, ¿no? De Sasha cuando vive con su papá y tiene que irse del bosque y todo esto, ¿no? Connie pues precisamente deja su aldea y cuando regresa a su aldea pues ve a su mamá transformada en titán y pues vaya, desde ahí también pasan ciertas cosas, ¿no? A lo mejor ustedes saben más que eso, si son más fanáticos, no sé. El caso de Jin es muy interesante porque creo que a la par de Eren, creo que es el personaje que más se desarrolla, o sea, pasa de ser este chico que quería la comodidad de estar en el cuerpo de la policía militar a ser pues una persona que muestra dotes de liderazgo, de tal vez después de Armin él es el que seguiría con la Legión de Reconocimiento y por méritos propios, porque de verdad se ve una madurez muy grande. Está dispuesto a tomar sacrificios, a correr riesgos, a cuidar de las personas que quiere, y creo que esa es la contraparte más interesante de todos los personajes con él, porque Jin a pesar de todo tiene límites, o sea, está dispuesto a correr los riesgos, de enfrentar las cosas, de todo, inclusive de apoyar a él cuando no está muy de acuerdo, pero sabe cuándo detenerse, sabe cuándo parar, pero bueno, eso ya es para otro tema. Entonces, la cuestión de Gaby, pues de cierta forma, al darle muerte a Sasha, pues creo que se ganó el odio de muchas personas, pero lo que yo quiero resaltar de este personaje es la cuestión, no sé si decirlo así, pero no encuentro otra palabra, la cuestión del fanatismo. A diferencia de otros personajes, de todos los chicos que crecen en Marlin, Annie, Bertolt, Rainer, ¿no? Que acaba de mencionar, sé que todos ellos, a pesar de que están actuando y están llevando todo su ser, todo su actuar en función de lo que Marley les pide, que es prácticamente ser carne de cañón. En ellos hay dudas, en ellos hay por lo menos otros planes, hay remordimientos, o sea, no están completamente entregados a como a lo mejor intentan aparentarlo por el bien de sus familias, ¿no? En el caso de Gaby, creo que la cosa es todavía más fanática, por así decirlo. O sea, Gaby creo que es el ejemplo claro del extremismo y del fanatismo porque de no estar alineado a esa forma de vida, la angustia que enfrentaría sería demasiado alta. O sea, para Gaby, y de hecho se le nota muchísimo, para Gaby la historia que Marley les ha dicho sobre que los aldeanos y los eldianos, los aldeanos, eldianos, eh, son prácticamente el demonio, que son la peor raza, que están malditos, que son unos sádicos, que todo esto no tiene dudas, no tiene fisuras, por así decirlo. Es una historia que ella misma se ha tragado por completo y que la ha vuelto una verdad, y la ha vuelto una verdad prácticamente absoluta, ¿no? Y entonces desde ahí ella está convencida de que hay que acabar con los eldianos y que si ella lo hace, una, va a redimir todo su pueblo, toda su historia, y segundo, se va a redimir a sí misma y más importante a su familia. En el caso de Gaby, así como los otros chicos, creo que va quedando bastante claro
que muchas de las cuestiones de la infancia, mucho de lo que los niños están dispuestos a hacer, aunque los ponga en grave peligro, en gran peligro, tiene que ver con las cuestiones del amor. Están dispuestos a morir o a matar con tal de ser amados por su familia o de no ser rechazados por su familia ni por la sociedad. Y creo que eso se traslada más allá de Gaby y más allá de aspectos de la guerra, de la cuestión de la vida y la muerte. Hay muchas personas que en el día a día están dispuestos a hacer todo lo que les digan, todo lo que les pidan, de seguir la corriente, por así decirlo, la tendencia, la borregada, como ustedes le quieran decir, con tal de pertenecer, y con tal de pertenecer y con tal de no sentir el rechazo, el repele, el odio inclusive por otros grupos o por otras personas, ¿no? Y entonces Gaby pues hace gala de su violencia, hace gala de su odio eh, hacia los eldianos, hacia el resto de los eldianos, pero creo que esto puede verse como un ejemplo también, hablando de fanatismo, hablando de extremismo, como de una formación reactiva, si hablamos en términos muy teóricos, ¿no? Solo lo menciono para expresarlo, pero eh, la cuestión de la formación reactiva es muy interesante porque voy a ponerles un ejemplo de una película que ya he mencionado en otros videos, que es muy interesante, es la película de Belleza Americana. En esta película, uno de los vecinos, o el vecino del protagonista, es un hombre, no me acuerdo si fue militar o estaba muy apegado al ejército o al militar, tenía el corte de militar, tenía su bandera de Estados Unidos, ¿no? Se vestía como militar, muy duro, muy rígido, muy cuadrado, y mostraba un odio grandísimo hacia las personas homosexuales. O sea, era un homofóbico así de ultraderecha, conservador, todo esto, ¿no? Y entonces este hombre siempre que aparece va dando esos vistazos y es muy duro con su hijo y teme que su hijo sea gay y muchas cuestiones, ¿no? Y al final resulta que, no sé exactamente qué sucede, pero se acerca a su vecino y entonces lo besa. Entonces el vecino lo rechaza, le dice, no, no, porque simplemente no soy gay y no te puedo corresponder y punto, ¿no? Y entonces este hombre tan rígido, tan cuadrado, tan homofóbico, se va rechazado, pero deja ver que pues, él claramente es homosexual. Entonces, así es como funciona la formación reactiva. Muchas veces esta forma de reaccionar de odio con rechazo es más bien una forma de tratar de rechazar lo que uno, lo que una es, para no ser rechazado por otros, ¿no? Es una forma equivalente y proporcional de repudiar y rechazar en el otro lo que hay en uno mismo, para decirlo de manera muy clara y muy concreta. Y el caso de Gaby es igual. En el caso de Gaby, yo me atrevería a decir que ella odia y repudia al resto de los aldeanos. ¿Por qué? Porque ella es aldeana, porque ella misma ha vivido el rechazo, el odio, la discriminación que el resto de, o que los mardianos le aplican a los aldeanos, ¿no? Y entonces pareciera que ella vive con esta idea, con esta convicción de si nosotros, los poquitos aldeanos elegidos, porque muchos se sienten así, podemos cambiar y erradicar al resto, nosotros vamos a vivir bien y vamos a ser diferentes, ¿no? Que en realidad por ahí no va la cosa, ¿no? Y entonces, eh, Gaby en la historia también es importante, no solo porque ella tiene ciertos puntos claves que son importantes, ¿no? La muerte de Sasha, le vuela la chulla a Eren y entonces es cuando puede tener este contacto con su hermano y se transforma y demás cosas, ¿no? O sea, gracias a sus tonterías es que el niño Falco va detrás de ella, la persigue, llegan a la isla Paraíso y Falco también se vuelve titán y bla, bla, bla. O sea, hay puntos importantes, ¿no? Pero creo que el punto más importante para fines de este video es que Gaby realmente cambia. O sea, Gaby pasa de este fanatismo bastante idiota, por así decirlo,
eh, y empieza a convivir con estos demonios, a los que ya creía demonios, valga la redundancia, y se da cuenta que son personas. Cuando ella sube al avión y mata a Sasha, le meten una golpiza, pero a pesar de lo dolidos que están todos, Connie, Eren, Mikasa, Armin, etcétera, etcétera, ellos mismos impiden que los maten a golpes. Y cuando llega a la isla de Paraíso y se escapa y conoce a la familia de Sasha, y entonces la cogen y le dan cariño, le dan amor, le dan alimento, le dan cobijo y la tratan como una niña. Creo que es ahí cuando ella empieza a cuestionarse muy duramente si realmente eran demonios o no. Y entonces está como constantemente con esta idea, con este cuestionamiento de ¿y por qué no me matan? ¿Y por qué no me golpean? ¿Y por qué no? Creo que Armin se lo dice, así como es que la única persona que habla de matar eres tú, ¿no? Y ahí le dice, me recuerdas a Eren, y ese punto también es importante. Eh, y entonces ella poco a poco se va dando cuenta que estos demonios no son demonios, sino que son personas y que son muy parecidos a las personas que ella también quiere. O sea, cuando vemos un poquito de la vida de los eldianos en Marley, vemos que ella en el entrenamiento, pues obviamente es un entrenamiento militar, pero convive con sus compañeros, ¿no? Son niños como ella. eh, Creo que hay un festival, algo así, y comen helado y pasean y están los guerreros más grandes que están Pique, Porco, Reinhardt, Seke, y conviven con ellos, ¿no? Como en esta cuestión de camaradería, pero también de mucha familiaridad, obviamente porque es prima de Reinhardt, pero porque hacen este círculo de amistad que se da apoyo y confort en muchas cosas, a pesar de lo difícil que viven, ¿no? De las dificultades que viven. Y entonces creo que ella empieza a ver estas similitudes y se empieza a dar cuenta de que en realidad no solamente comparten historia, no historia como pueblo, sino que también comparten historia en el sentido de que pues, todas las personas vivimos y sentimos cosas muy similares, obviamente con sus individualidades, sus diferencias, pero al final se da cuenta que se parece bastante a ellos, ¿no? Y entonces ya al final podemos ver que Gaby y Falco están con el Capitán Levi, que acaba todo puteado, pero bueno, y ya la vemos con una actitud muy distinta. Entonces, a pesar de que ella pedía a gritos que la agredieran, que la violentaran, pues se encuentra personas que a quienes, a pesar de que agravió por la muerte de Sasha, le muestran piedad, compasión, misericordia. No solo eso, le muestran pues un hogar, que creo que eso dice mucho, que las personas que viven situaciones de violencia muchas veces no lo pueden reconocer hasta que entran en contacto con personas o empiezan a establecer relaciones donde la violencia, por así decirlo, no es el pan de cada día, al contrario, la violencia es algo que se va dejando de lado. Y este es un comentario para mis colegas. He ahí la importancia de la transferencia, he ahí la importancia de la relación, del por qué es vital cuidar la forma en la que un terapeuta se relaciona con sus pacientes, no solo por cuestiones, ojo, no quiero que se entienda que es algo de bueno o malo, sino que es una cuestión de ética, es una cuestión de que en la forma en la que uno se relaciona con sus pacientes, uno va a tomar uno de dos caminos, por así decirlo, o la repetición o el cambio. Puedes tener cualquier teoría, puedes tener cualquier concepto, puedes tener cualquier formación teórica, pero si tú no cuidas la forma en la que te relacionas y cómo manejas la transferencia, puedes empezar a repetir muchas situaciones, tanto la vida del paciente como del terapeuta, y entonces desembocar en un pésimo proceso terapéutico donde solamente se está causando daño. Si tú te relacionas desde otro lugar, desde un espacio de ética, de apoyo, de cuidado, las cosas se pueden cambiar. Y Gaby es el perfecto ejemplo de eso, ¿no? O sea, no se olvida lo que hizo la hermanastra, la hermana adoptiva de Sasha, esta chica rubia a la que ella salvó, pues obviamente queda muy dolida, queda muy enojada por lo que hizo Gaby. Cuando se entera de lo que hizo Gaby intenta atacarla,
pero a pesar de todo eso, los papás de Sasha no hacen nada contra Gaby, al contrario, a pesar de todo, eh, la cuidan, la protegen porque creo que comprenden que pues, es una niña, ¿no? Y lo que ella vive como niña, tratada como un soldado, como carne de cañón, pues es atroz también, ¿no? Entonces, como que casi casi aquí aplica el dicho de que si tratas a alguien como un monstruo, lo transformas en un monstruo, ¿no? Pero bueno. Entonces, por eso para mí es importante resaltar el caso de Gaby. Ahora, retomando lo que decía de Eren, pues eso, o sea, creo que Eren es relevante, obviamente porque es el protagonista, pero porque también ayuda a espejear muchas cosas con otros personajes. O sea, creo que cuando Armin dice que Gaby se parece muchísimo a Eren es porque puede ver que en ambos está esta cuestión de la violencia, ¿no? De la agresividad. Salud. Salud. Gracias. De que son de armas tomar y que están dispuestos a arrasar con el mundo con tal de lograr lo que ellos quieren, ¿no? Y entonces, repito, tal vez Eren no fue criado desde niño con esta violencia o con este sometimiento o con este entrenamiento militar como su hermano, como Gaby, pero cuando muere su mamá, obviamente eso le genera un odio enorme y entonces él va actuando desde el odio. O sea, y ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no digo que hay emociones positivas o negativas, las emociones son. Pero el problema es que él se estanca y, o sea, él actúa, ya hay un punto que, bueno, siempre, o sea, todo lo que se ve en realidad en la historia pues se da a entender que Eren a través de los caminos, de cuando contacta con que puede regresar al pasado y hablar o manipular a su papá, a otras personas, mandar a Dina a que se coma a su propia madre, pues en realidad él es el arquitecto de toda su historia, como todos lo somos hasta cierto punto, pero él mismo se genera ese camino de mucha autodestrucción, ¿no? Que es lo contrario de Jin, por ejemplo. Jin creo que es un paralelismo. Por ejemplo, Reiner igual ya lo mencionaba en el video anterior. Reiner le muestra como a Eren precisamente este carácter, este impulso, este actuar muy autodestructivo que Reiner ya después genera, después pues de tanta derrota, ¿no? De no poder lograr nada de lo que se propusieron en la isla Paraíso, que al contrario acaban perdiendo titanes, compañeros, demás, ¿no? Entonces, Jin, creo que para el punto, el punto de quiebre para Jin viene a ser la muerte de Marco, precisamente a manos de Reinhard y de Bertolt y de Annie, pero a diferencia de Eren, que toma la pérdida desde un lugar de ya perdí y ahora voy a arrasar con todo el mundo, es ya perdí a un amigo, no sé si era su mejor amigo, pero se daba a entender que lo apreciaba muchísimo, ¿no? Que también era Marco, un hombre, bueno, un chico, era un adolescente admirable, honesto, con valores, ¿no? Y murió de una forma horrible, la verdad es que sí. Eh, pero pareciera que eso impactó tanto a Jimmy que haya muerto precisamente bajo sus ideales, lo impulsó a hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces creo que ahí se puede ver los dos caminos de la pérdida, ¿no? Cuando uno se estaciona la pérdida y actúa desde ahí a reconocer la pérdida, atravesar la pérdida, reconocer eso que falta y que esa falta genera un deseo, ¿no? Y que creo que Jin pasa del deseo de una vida cómoda, una vida muy, muy confortable, a una vida de actuar, de servicio, de ayuda, de apoyo para los demás. O sea, pasa de perder a este amigo, de perderlo de una forma horrible, a poder transformar pues, las cosas, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy interesante. Y ahora sí, no voy a acabar todavía porque creo que el otro personaje importante que falta y que quería dejar para el final es Armin.
Armin para mí también es una pieza importante, obviamente es parte de esta triada protagónica y se me acaba el tiempo, entonces lo retomo en el próximo video y nos vemos en ese momento. Si tienen dudas, si tienen quejas, sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.